Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, como siempre, con este monográfico, un tema en el cual se va a plantear una cuestión especialmente grave, muy controvertida, y como siempre, bueno, pues el teniente general Pérez Alemán va a darnos su punto de vista, que sin duda va a ser compartido unánimemente por la gran familia cívico-militar. Adelante, mi teniente general. El tema que nos ocupa ahora es un tema de hacer una réplica a una entrevista que ha ofrecido el coronel en situación de retirado, don Enrique Vega, a un medio digital, CTXT, a don Gerardo Trecé, con motivo de que él fue el promotor de un manifiesto en contra de la declaración que en su día, allá por el año 18, hicimos más de 1000 oficiales y suboficiales, entre ellos muchos generales, sobre la defensa de la figura del generalísimo Franco, que estaba en esa fase previa a la profanación de su tumba, pues siendo denostada de forma dirigida por los interesados en el tema, es decir, el gobierno socialista, y expandida y difundida por todos los medios. Ante esa situación, pues un grupo de oficiales, pues consideramos que estaban haciendo leña del árbol caído, estaban cometiendo un gran delito desde el punto de vista moral al coger la figura de un militar ejemplar a lo largo desde su más tierna juventud, a lo largo de su vida, y entonces consideramos que era importante salir en su defensa. Salir en su defensa porque así lo marca el artículo 21 de nuestras Reales Ordenanzas, que dice que los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española, el homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España. Y es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Basados única y exclusivamente en eso y en los valores de soldado del general Franco, pues hicimos una declaración pues rebatiendo todas las injurias que estaba siendo sometida a su figura como soldado. Después de eso, pues hubo una manifestación, un manifiesto por parte de 20 militares, de esos que se dicen militares democráticos, en contra de los que habíamos firmado esa defensa objetiva, exclusivamente objetiva, y de la trayectoria militar del generalísimo, pues bueno, salieron como leones, e indudablemente en la definición se puede rebatir tanto la exposición de aquel manifiesto como las respuestas en la entrevista del coronel Vega. El militar no tiene calificativo de democrático, de fascista, de franquista. El militar, es un soldado que se dedica a la defensa de su patria, con mucho amor a su patria y comprometido hasta dar su vida, si es necesario, en defensa de sus compatriotas. Sin más ideología, no cabe calificar al ejército como democrático, no democrático y demás. Cada uno en su faceta individual podrá tener el pensamiento, y para eso en una democracia pues luego llega la hora de votar y se vota a la opción que más convenga a su forma de pensar
o que considere más conveniente para España, porque al fin y al cabo el soldado tiene siempre en su horizonte lo mejor para España, el soldado español. Así que con el de decirse o definirse como militares democráticos, pues ya tiene una tendencia a olvidarse un poco del ideal, no ideología, el ideal del soldado, ¿eh? Independiente de toda ideología y todo tipo de manipulación que se quiera hacer de aspecto político. Entonces, pues con eso pues ya quedaría prácticamente rebatido el argumento que intenta el manifiesto y después muchas de las respuestas de la entrevista al coronel Vega. Pero vamos, por hacer algún comentario y dejo al resto de los de tertulia pues que digan su opinión, mi apunte más importante es que el coronel Vega, no cabe duda, que él mismo declara en una de las respuestas que en la escuela esta mayor lo pasó mal porque se declaró ateo y de izquierda. Y eso le dio lugar a que intentaran expulsarle y demás. En el año 84-85, con el Partido Socialista que había definido que España era ya prácticamente atea, o por lo menos aconfesional, en fin, que la parte religiosa estaba completamente fuera de contexto y cada uno puede pensar y seguir según su conciencia la religión que quiera o ninguna, ¿eh? Al mismo tiempo que el vicepresidente de entonces ya anunciaba que a España no la iba a conocer ni la madre que lo parió, cuando ya estaba también en marcha la defunción de Montesquieu y que la separación de poderes, pues bueno, era discutida y discutible, pues declarar en la Escuela de Estado Mayor que se es ateo y de izquierda, pues yo creo que más era una búsqueda del número uno de la promoción que el que le expulsara. Después también hay un error, supongo que será de memoria, cuando habla que siendo capitán en el año 72 o 73 y estando de capitán de cuartel el día de Navidad, pues un poco más o menos que prohibió la misa a la unidad, cuando entonces se iba a misa en formación. Pues bueno, el 72-73 me parece difícil que fuera capitán este señor, puesto que yo, que le debo sacar 2 o 3 promociones de antigüedad, ascendí el 20 de diciembre del año 73, justo el día que asesinaron al almirante Carrero. Y con 2 o 3 promociones detrás mía, difícilmente en el año 73 sería capitán. Pero bueno, se habla también, y con esto dejo por lo menos mi primera intervención a un lado, le preguntan si hay mucho franquista y mucho fascista actualmente en las Fuerzas Armadas. Contesta que no lo sabe bien, pero que hay una añoranza de tiempos pasados que parece que no, pero que hay siempre más tendencias hacia la derecha que hacia la izquierda. Claro, él ya se ha declarado en la Escuela Estado Mayor ateo y de izquierda. Pues yo creo que no existe esa situación, y vuelvo a repetir que el que se siente militar, soldado, con su compromiso de defensa de España, ese es su ideal. La ideología queda para sus ratos libres en particular. Y sin embargo, pues sigue insistiendo en eso, en que cree que hay demasiado franquismo o rememoranza, por lo menos, incluso ahora.
aunque se hable poco de política en los cuarteles. En los cuarteles se ha hablado siempre muy poco de política. Voy a contar una pequeña anécdota y dejo paso a otros comentarios. Siendo yo teniente recién salido de la academia, el primer destino en aquella época era el Centro de Instrucción de Reclutas y compartíamos los oficiales recién salidos de la academia con alféreces de complemento las misiones de instructores. Entre los alféreces de complemento había en aquella época, en aquel momento, que estoy hablando, en mi campamento había una serie de alféreces que provenían de la Escuela de Mando José Antonio. Y en las teóricas, pues, inclinaban un poco su forma de pensar a la hora de dirigirse a los reclutas, con lo cual el coronel les quitó las teóricas y nos las colgó a los tenientes, con lo cual dábamos nuestras teóricas más la de los alféreces que habían quedado apartados de ella. Con esto quiero decir, y estoy hablando del año 66, pues quiero decir la poca ganas o la poca influencia de la política en aquellos tiempos, en ningún sentido, ni hacia un lado ni hacia otro, por parte dentro de los cuarteles y por parte de los mandos. Así que si alguien quiere hacer algún comentario más sobre la entrevista, yo tengo más cosas por hablar, pero puedo dejarlo para más tarde. Muchísimas gracias, mi teniente general, mi general Fontella. Bueno, pues nada, pues continúa con un comentario en la misma línea que el teniente general, ¿no? Es claro que en el ejército no hay ahora mismo franquistas, ¿eh? El franquismo existe precisamente en la mente de los antifranquistas, ¿eh? Y hay que pensar si todos estos señores que son antifranquistas, lo que no, con esa caza de brujas permanente que tiene, buscando si hay algo de franquismo en los cuarteles o en la mente de cada militar, lo que están haciendo al fin y al cabo es un rédito político y económico propio. En ese mundillo, pues viven y se multiplican y así pues tienen subvenciones, conferencias, están en la Gutiérrez Mellado, en fin, Instituto Gutiérrez Mellado, etc. Y una forma de sobrevivir en su mundillo y que tengan reconocimiento. Lógicamente, los militares tenemos la obligación, como ha dicho el teniente general, de honrar y admirar a nuestros grandes militares y grandes héroes. Y sea Franco, sea el gran capitán, sea el Cid, sea Blas de Lezo, Hernán Cortés, etcétera, que a Dios gracias tenemos muchísimos, ¿no? Y no podemos pensar que tenemos que mirar nada más que a los que son demócratas, ¿no? Por ejemplo, el Cid, ¿era demócrata o no? Pues no lo sabemos, ¿eh? Pues sí, seguro que era demócrata en su hueste, ¿eh? Se ponía procedimientos almogávares, ¿no? De una democracia militar, ¿no? O Hernán Cortés, o el gran capitán, etcétera. Luego, ahora mismo, hacer una calibración de los militares según la percepción actual de la democracia, pues me parece una tergiversación de los hechos y de la mentalidad, buscando un rédito político que no tienen que no han conseguido otro merecimiento por otra línea, ¿no? Porque se queja este coronel que no ascendió a general. Y yo creo que ahí también esa frustración que ocurre muchas veces es lo que le lleva también pues a escupir hacia el cielo. Ya con eso ya termino. Pues está perfectamente clara la posición del general Fontella. Mi coronel Collins. Bueno, pues yo he buscado noticias, no tengo ninguna información privilegiada porque no conozco al coronel Vega Fernández, pero he buscado en las que son públicas, las que se pueden encontrar en Internet o en hemeroteca. Bueno, pues he sacado la conclusión de que este coronel pues, es ideológicamente pues, próximo al comunismo, lo cual no tiene nada de particular porque el Partido Comunista Español y Podemos son partidos legales y además forman parte del gobierno de España.
aunque a ellos no les gusta, que después de la caída del muro de Berlín, pues tienen cierto pudor a utilizar esa denominación y prefieren llamarse pues anticapitalistas o progresistas. Bueno, digo que es filocomunista porque es colaborador del Frente Antiimperialista Internacionalista, organización no muy importante, pero bueno, claramente comunista. Es también secretario del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, un organismo híbrido a caballo entre la Universidad a Distancia y la Dirección General de Política de Defensa. Bueno, realmente este organismo pues es un distribuidor de dinero y apoyos a la Universidad a Distancia para que organice actividades y estudios que den cierta imagen de las Fuerzas Armadas. Pero claro, reparen en la visión de nuestros ejércitos que puede dar un organismo dirigido por un coronel retirado filocomunista. Pues, bueno, pues la propia de un gobierno socialcomunista que ahora manda en España. También es vocal de la Junta Directiva del Foro de la Milicia Democrática. Foro de la Milicia Democrática. Del cual es presidente un personaje oscuro, en su día jerarca del Partido Socialista Popular, por haber blanqueado en España dinero obtenido de PDVSA, que es la Compañía Estatal de Petróleos de Venezuela. Bueno, pues este es el presidente del foro. A este foro pertenecen o han sido socios fundadores militares que pertenecieron a la OMD, otros al Partido Comunista Español y otros al Partido Socialista Obrero Español. Y lo digo porque los conozco. Bueno, el coronel Vega también es firmante de este manifiesto que ha comentado el general Pérez Alamán. Este manifiesto lo firman el coronel Vega, el general del aire Julio Rodríguez, jefe de gabinete del presidente del gobierno Pablo Iglesias, también comunista, y varios militares de la extinta UMD firman este manifiesto. La señora viuda de algún otro militar de la OMD ya fallecido y otros militares y marinos que no conozco. En fin, diría más cosas del manifiesto, pero lo único que quería era ilustrar un poco la personalidad del coronel Vega con datos, por otra parte, que he recopilado y que son públicos. Muchísimas gracias, mi coronel. Cedo la palabra a don Fernando Platón. Vale, yo solo un pequeño par de apuntes rápidos. En los tiempos actuales políticos, todas estas acusaciones de fascismo y franquismo no es más que querer, digamos, atacar a todos aquellos que no tienen un pensamiento, una ideología de izquierda o extrema izquierda. Todos los que no comparten esas ideas ya son fascistas o franquistas. Y eso pasa no solo en el ejército, sino prácticamente en la política y en casi todos los ámbitos sociales. Que ha sido una forma de ataque personal. Y en el ejército, pues también llega. Y luego después, en lo poco que conozco de historia militar, vamos, yo siempre, el ejército ha funcionado por autoridad y mando. Pero eso, desde la campaña de Kadesh de los egipcios, 2000 años antes de Cristo, los griegos en Maratón, que fueron Atenas la primera democracia del mundo, pues el ejército, el estrategos era el que mandaba, la República Romana, también la autoridad de los cónsules y centuriones era lo que dirigía el ejército, y esos temas de ejércitos democráticos, no sé si se está refiriendo a los ejércitos de los motines en Flandes, que tanto, digamos, daño nos hicieron en las guerras y propiciaron, digamos, y favorecieron al enemigo, como, digamos, el ejemplo más reciente de ejército democrático que hubo en la guerra civil, que fueron los ejércitos anarquistas que invadieron Aragón.
Claro, para saquear y arrasar pueblos indefensos lo hacían muy bien, pero en cuanto encontraron un poco de resistencia, digamos ya aquello paró y fueron incapaces de, de ocupar algún objetivo de importancia en tierras aragonesas. Y bueno, solo estos pequeños apuntes. Muy bien, ahí queda dicho eso. Antes de ceder la palabra ya al teniente general Pérez Alemán para que acabe, digamos, este magnífico monográfico, simplemente aportar un apunte histórico que, bueno, resaltar lo que ya lo ha señalado el general Fontella, el elemento democrático, digamos, en el buen sentido de la palabra, ya ha estado configurado en las huestes almogávares. De hecho, a los adalides, que eran los generales, lo nombraban las propias huestes, porque nombraban al más capacitado. El Cid Campeador es proclamado como jefe por sus soldados, ¿no? También un reflejo de las legiones romanas, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto democrático, en el buen sentido de la palabra, existe. Y hay que conocerlo y hay que respetarlo, porque siempre, digamos, la extrema izquierda y la anti-España intenta enfrentar a la democracia con las Fuerzas Armadas y a la inversa. Y es completamente distinto. Es decir, la gran génesis, lo queramos o no, bueno, ahí está el nombramiento de Franco como generalísimo, le nombran sus pares, es decir, no viene impuesto por Moscú, como vino impuesto Largo Caballero en la Guerra Civil, ¿no? Y otro elemento ya, y para esto acabo interesante desde un punto de vista histórico, es que los almogávares, cuando se instalaron durante casi un siglo en Atenas y Neopatria, en la antigua Grecia, bueno, en lo que era, sí, en los territorios de la antigua Grecia, en el Peloponeso, ante la ausencia de un vínculo real, porque dependían, pero de una forma muy indirecta del rey de Sicilia, se proclamaron como república de soldados. Es curioso, ¿eh? Esto es para los de la Primera y la Segunda República que tomen nota, que ya hubo entonces una república de soldados libres, que eran los almogávares españoles, que estaban representados, tenían una asamblea y deliberaban las cuestiones fundamentales en cuanto a los aspectos esenciales, ¿no? Eso, lógicamente, en la batalla había una jerarquía que era la que se imponía. Pero en cuestiones, digamos, decisivas para esa hueste de soldados españoles, la decidían los soldados democráticamente, y se respetó así durante un siglo. Cedo rápidamente la palabra al teniente general Pérez Alemán para que concluya, digamos, este monográfico. Bueno, un apunte. No entro en debate. Como es lógico, los ejércitos con los tiempos evolucionan y aquellas huestes de almogávares y del Cid Campeador en la frontera entre cristianos y árabes, pues han cambiado. No es un sitio donde agarrarse a los ejércitos actuales. Pero bueno, aquello no era en realidad, no era un ejército dependiendo de un estado, de un rey o de un jefe de... No, era un grupo de hombres luchadores y combatientes, pero nada más. Bueno, siguiendo con el tema de la entrevista, en una pregunta que le hacen en sus experiencias en misiones internacionales, pues le preguntan al coronel Vega si observaba que en otros ejércitos extranjeros, había una actitud política y demás en relación con los gobiernos de cada nación y las Fuerzas Armadas, etc. Por supuesto, no había eso. Yo he tenido tantas, o creo que más, por antigüedad y destinos, misiones en el exterior que el coronel Vega. He tenido destinos combinados con el ejército de Estados Unidos y he hablado con muchas personas militares relacionan con estos temas político-militares y claro está, ese problema en las naciones de nuestro entorno, como se dice, en nuestros ejércitos occidentales, pues no se da. No puedes encontrar un gobierno en ninguna de estas naciones democráticas en que se cuestione al jefe del Estado, en que se cuestione la unidad de la nación, en que no se tenga claro desde el gobierno si esto es una nación de naciones o es un conglomerado federalista pero no federalista, en fin.
esas diatribas a la hora de cumplir con el Estado como defensores del mismo, que es el arma que tiene el gobierno para defender la nación, pues no cabe duda que si será que dentro de ese gobierno existen elementos, si no todo el gobierno, que ponen en duda los principios básicos de una nación y de la convivencia de los connacionales, pues ya me contará en qué vamos a asemejarnos o a compararnos en ese aspecto entre ejércitos de los distintos países con los que hemos trabajado y seguimos trabajando. Y la última cosa que quiero decir, pues que por el tiempo ya, es que efectivamente el sentimiento, porque esto ya no es una ideología, es un sentimiento de patriotismo, no se coge y ni se enseña en el ejército. Esto es una enseñanza, un sentimiento que tiene que salir desde la más tierna infancia hacia el individuo, se lo tienen que enseñar en casa, lo tiene que practicar en la escuela, como vemos en Francia o en Estados Unidos, con los colegios, al entrar los alumnos, lo primero que hacen es izar la bandera de su nación en el colegio, cantar el himno nacional y entran y luego se les da las correspondientes teóricas de amor a su patria y de lo que significa la constitución de su país y cómo se fundó, los que han luchado por ella, los enemigos que ha tenido, etcétera, etcétera. Y eso crea en el individuo pues ya una base de patriotismo, queramos que no, si está bien dirigido. Cuando aquí vamos a la contra, lo que se enseña en los centros de educación, tanto primaria, secundaria o en la universidad, es todo lo contrario, difícilmente vamos a encontrar una ciudadanía, como así demuestran las encuestas, dispuestas, sin ser soldados, sin tener espíritu militar, sin tener como vocación esa actitud ante la vida, pues no están dispuestos a sacrificarse por la defensa de su patria. Vamos, es que eso lo han preguntado en distintas encuestas y la respuesta no puede ser más en fin, triste, porque ya no se encuentran unos calificativos de que un señor de su nación es como si se niega uno a defender su casa o su familia. A nivel superior, pues está la defensa de nuestra historia, de nuestra constitución, de nuestro ámbito territorial, etcétera, etcétera. O sea que eso es terrible. Y voy a contar una última anécdota. Uno ya es mayor y tiene muchas anécdotas. Estando en el 94 en Bosnia, nos vino a visitar el presidente González y todavía estábamos con soldados de servicio militar obligatorio. Y nos preguntó en la comida a oficiales que comíamos con él, qué tal estaban los soldados de espíritu patriótico, del sentimiento de la labor que estaban haciendo allí, la representación. Mi comandante, yo estaba de jefe de plana mayor, mi comandante que llevaba primera el tema de personal, pues le contestó directamente y le dijo, mire, presidente, estos chicos vienen a hacer 8 o 9 meses que entonces duraba el servicio militar, vienen sin ninguna previa instrucción ni enseñanza en ese aspecto y aquí están en 9 meses, no puede inculcarse ese sentimiento patriótico por mucho que queramos y muchas oportunidades que les demos. Esto hay que hacerlo en la familia y sobre todo en la escuela. La respuesta del presidente fue categórica y hay testigos, no me estoy inventando nada. ¿Y de dónde saco yo profesores que enseñen esas cosas? Bueno, pues nada, la política de educación creo que también es responsabilidad del gobierno. Pues eso fue la respuesta del presidente de ese gobierno. Imagínate ahora
la respuesta cuál sería. Y buenos días a todos. Muy bien, pues magnífico este monográfico y por favor, queridos oyentes, compartan estos podcasts porque merece la pena que nuestro colectivo cívico-militar participe en el conocimiento de esta calidad de estas intervenciones. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana, si Dios quiere.